Los gitanos se presentan en Europa como un grupo nómada que se verá obligado a entrar en conflicto con los pueblos sedentarios. La persecución de gitanos ocupa desde 1499 pragmática de los Reyes Católicos hasta 1783. La finalidad de la eliminación de la mayoría de los gitanos es por las diferentes culturas. Se obliga al asentamiento masivo de los gitanos sin modificar el decreto de expulsión de los Reyes Católicos, Carlos I, 1539. Se prohíbe su lengua y sus costumbres, Felipe II, 1560. Fijación de los sitios de residencia. Villas de más de 2.000 habitantes y prohibición del chalaneo o trata de animales. Felipe III, 1611-1619. Prohibición de vivir agrupados. Intento de dispersión entre la población. Felipe IV, 1633. Se reduce el asentamiento a 41 localidades y se deniega otra ocupación que no sea el trabajo agrícola. Carlos II, 1695. Tras diversas medidas liberalizadoras, en 1763 se ordenó la liberación de todos los gitanos que permanecían aún en los arsenales. Desde 1763, orden de liberación de los gitanos encarcelados, hasta 1783, en que Carlos III promulga la nueva pragmática. Fechas importantes: 1499, Pragmática de los Reyes Católicos, ley que pretende acabar con los derechos que se habían concedido a los gitanos como peregrinos y con sus comportamientos culturales diferenciados, lengua, vestimenta, costumbres. 1749, la Gran Redada. El 30 de julio de 1749, Fernando VI ordena el apresamiento de todos los gitanos del reino, hombres, mujeres, ancianos y niños. Se llevó a cabo en secreto y dentro del ámbito del despacho de guerra. En él se prepararon instrucciones que se repartieron por todas las ciudades. Estas instrucciones debían ser entregadas al corregidor por el oficial del ejército. Se abrían en un día determinado y habían instrucciones para ambos. Tras abrir los sobres, se reunieron el coordinador del ejército y las fuerzas del orden público locales. En la reunión se estudiaron las operaciones sobre el plano de la ciudad, cortando las calles para evitar una posible huida. Tras el arresto a los gitanos, les separaron en dos grupos. El primero, niños mayores de 7 años, y el segundo, niños menores de 7 años y mujeres. Al primer grupo se les enviaba a realizar trabajos forzados en la marina, y al segundo grupo se les envió a arsenales que se situaban en Cartagena, Cádiz y Ferrol. También a las minas, situadas en Almadín, Cádiz y Alicante. El 4 de octubre de 1749 se capturaron alrededor de 9.000 gitanos, sin contar los asesinados y los que huyeron donde más concentración de gitanos había, que era en Sevilla, con 130 familias. La puesta en práctica. Al cerrarse las puertas se creó un cierto estado de alarma. Dio lugar a disturbios y en otros lugares los gitanos se presentaron voluntarios. La meticulosa organización de los arrestos contrasta con la improvisación y el caos que se convirtió el traslado y alojamiento, sobre todo en las etapas intermedias de los viajes. Se reunió a los gitanos en castillos y alcazabas. Incluso se vaciaron y cercaron barrios de algunas ciudades para alojar a los deportados, por ejemplo en Málaga. Ya en su destino las condiciones de hacinamiento resultaron ser especialmente terribles, pues por lo general incluían el uso de grilletes. El 7 de septiembre de 1749 tiene lugar una reunión del Marqués de la Ensenada con sus consejeros. En la reunión se baraja la deportación final a América. Pese a esto, sin embargo, pronto lloverán los recursos y pleitos que arruinarán parte del plan. No existía una prueba clara y determinante de quién era gitano y quién no, de manera que muchos gitanos asentados desde hace generaciones vieron revisados sus casos, en la mayoría mediante procedimientos secretos con el fin de comprobar su grado de integración. En realidad lo que ocurrió fue que los consejeros del rey descubrieron que los gitanos arrestados, los sedentarizados, eran los más valiosos para las economías locales,
mientras que los más peligrosos, a sus ojos, continuaban sueltos. En octubre el gobierno presenta una nueva orden con más especificaciones, tratando de hacer entender que estaba deteniéndose a los gitanos equivocados. Eso explicaría que todavía en 1751 y 1755 hubiera partidas de detenidos enviados a las cárceles, y al mismo tiempo se liberaban otros. En general, la confusión posterior fue total, pues se detiene a los gitanos en un sitio y se les suelta en otros, por petición de los vecinos en procedimientos secretos. El personal militar encargado de custodiar a los arrestados apremió tales procedimientos, pues en realidad los gitanos detenidos creaban quebraderos de cabeza a sus carceleros y apenas servían para los trabajos de los arsenales. Esto permitió la paulatina liberación de muchos presos, si bien en un ambiente de caos. A eso se sumó el hecho de que los liberados deberían recuperar sus bienes ahora subastados, lo que convirtió el proceso en un problema jurídico para muchas localidades. La liberación de parte del contingente dividido a los gitanos en dos grupos, buenos y malos. Aquellos que quedaban presos se resignaron o se resistieron, y hubo intentos de evasión. Muchos gitanos volvieron a reclamar libertad, normalmente sin obtenerla. Entretanto, las liberaciones se acompañaban de nuestras detenciones. El asunto se fue dilatando en Madrid, pese a las protestas de los militares que se quejaban del coste económico que suponía tener a su cargo a los prisioneros, o de los vecinos y corregidores. Desde la corte se dieron instrucciones tajantes para que no se admitieran más recursos ni liberaciones. Pese a todo, algunos arsenales por su cuenta irregularmente pusieron en libertad a varios contingentes. Estos sucesos y el revuelo que causaría provocaron el indulto final. En 1763 se notificó a los gitanos, por orden del rey, que iban a ser puestos en libertad, pero la compleja administración absoluta debía primero resolver el problema de su reubicación. Los consejeros del rey decidieron que, junto al indulto, debería reformarse de nuevo toda la legislación sobre los gitanos. Los gitanos presos que no cesaron de reclamar la libertad hasta tal punto que el rey ordenó acelerar los trámites y dio órdenes de finalizar el asunto. El 6 de julio de 1765, la Secretaría de Marina emite orden de liberar a todos los presos. En 1763, 34 años después de la redada, estaban siendo liberados algunos gitanos de Cádiz y Ferrol. Cuando en 1772 se sometió a la deliberación una nueva legislación sobre gitanos. En el preámbulo se menciona la redada de 1749. Carlos III solicitará que sea retirada esa mención, pues hace poco honor a la memoria de mi hermano, refiriéndose a Fernando VI. Datos interesantes cuando fueron encarcelados. El número de gitanos que entraron o habitaron en la península en el siglo XV se calcula aproximadamente en 3.000 individuos. Los gitanos viajaban en grupos variables de 80 o 150 personas lideradas por un hombre. Cada grupo autónomo mantenía relacionarse a distancia con algunos de los otros, existiendo tal vez relaciones de parentesco entre ellos, algo común en nuestros días entre los gitanos españoles. La separación entre cada grupo era variable, y en ocasiones unos seguían a los otros a corta distancia y por las mismas rutas. La estrategia de supervivencia más común era la de presentarse como peregrinos cristianos para buscar la protección de un noble.